Estamos desde la Ciudad de México en el estudio de grabación. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Lina Miranda y es ministro de la región Coyoacán junto con su esposo Andoreni Flores. Este mes, el 29 de julio, cumple 29 años de discípula de Jesús. Estudió comunicación colectiva y periodismo en la FES Zacatlán. Le encanta cantar, le encanta correr y tiene 3 hermosos hijos. Pues me sorprendió mucho que Lina tiene 5 hermanos varones y ella es la única mujer. Y pues te damos la bienvenida, Lina. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Estíbali, bien contenta de poder tener este tiempo con ustedes. Y sí, tengo 3 hermosos hijos. El mayor es Gael, que tiene 22 años, Carol, que tiene 20 años, y Kaeri, el más pequeño, de 18 años. Ah, qué bonito nombre, por eso no es muy común. Oye, Lina, pues te voy a empezar a preguntar, para conocerte mejor. Platícanos cómo conociste a Dios, como un antes y un después, de cuando conociste ya a Dios a través de la Biblia, la oración. ¿Cómo fue eso? Fíjate, Estíbali, que, bueno, yo te puedo decir que antes de conocer a Dios, yo era alguien, pues, muy aparente, era alguien muy egoísta, ¿no? Mi tiempo era para mí, ¿no? Era alguien que, pues, la verdad llevaba, pues, una doble vida. Yo quiero decirte que desde muy pequeña yo fui a una iglesia. Entonces, para mí, yo pensaba que creía en Dios, pensaba que conocía a Dios, pero cuando fui confrontada con las escrituras, cuando leí esa escritura de Job, donde dice, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto, y me retracto arrepentido en polvo y ceniza, yo dije, esa soy yo. Porque realmente no conocía a Dios. Y cuando yo lo conocí, en mí había un deseo muy grande de verdaderamente vivir el cristianismo y pues responderle a Dios de la manera que Él merecía, ¿no? Entregarle mi vida, ¿no? Dejar de esa vida egoísta, y de verdad que dio un giro de 180 grados mi vida, ¿no? Cuando yo conocí a Dios, vivía en el norte de la ciudad, en el Estado de México, y yo me reunía en el sur de la ciudad. Entonces, de verdad que fue una vida súper intensa. Los primeros años de mi cristianismo fueron así, de mucho dinamismo, de mucha entrega. Estaba soltera, estaba joven, iba y venía, y bueno, yo te puedo decir que sí fue un cambio radical, ¿no? Antes yo no abría mi vida con nadie, ¿no? Por eso yo creo que era muy aparente y guardaba mucha la apariencia. Yo a nadie le abría mi corazón, y al llegar a la iglesia y conocer a Dios, me di cuenta que yo necesitaba ser abierta con mi vida para poder recibir la ayuda, ¿no? Y bueno, después de casi 29 años sigo aquí por la misericordia de Dios. Gracias, Lina. Es de lo que más amo de la iglesia, que los corazones abiertos que encuentras en la iglesia. Gracias por compartirnos. Sí. Y bueno, acerca del reto más difícil que has vivido y qué aprendiste. Bueno, como te decía hace rato, tengo 3 hijos y una de ellas es Carol, mi hermosa hijita. Carol tiene 6 años de discípula, pero hubo un momento en su cristianismo donde ella pues pasó una prueba de fuego muy, muy fuerte y que casi se va de la fe. Para mí fue algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Un día me salí a caminar sobre la cuadra del Camellón, por donde vivo. Pues me fui a llorar y a hablar con Dios y decirle cómo me sentía, ¿no? Porque me sentía muy impotente. Sabes que yo empecé a hablar con Carol, pues a escuchar todo lo que ella traía. Sí me escuchaba, pero llegó un momento en que yo sentí como que ella me puso como hasta aquí, ¿no? Y la verdad yo pensé como, yo creo que es necesario que alguien más entre, ¿no? A hablar con ella, porque yo tontamente pensaba, no quiero fastidiarla, no quiero estarle allí insistiendo, pero después de unos días que yo había pensado eso y que había tomado esa decisión, pensé como, no, yo soy su mamá y nadie la va a ayudar, o sea, como yo podría hacerlo, porque yo soy su mamá, yo la conozco y yo la amo y yo sé que también Dios la ama, ¿no? Pero nadie más, o sea, creo que pudiera amarla como la amo yo, su padre, ¿no? También. Y fue como, lo siento, o sea, yo necesito, o sea, otra vez volver a insistir, a estar ahí con ella. Y lo que yo te puedo decir que aprendí fue como cuando creemos que nuestros hijos nos quieren lejos es cuando más nos necesitan cerca, ¿no?
y que no hay mejor ayuda que la que un padre, ¿no? Una madre le puede dar. Eso me ayudó muchísimo también a tener un acercamiento como nunca antes con Carol, ¿no? Siento que hoy más que nunca estamos unidas, hoy más que nunca ella puede llegar y abrirme su corazón, cosa que antes yo siento que era como muy reservada, y yo, o sea, le agradezco a Dios. Sé que fue un momento bien difícil también para mi fe, ¿no? Porque es bien padre cuando tus hijos llegan a la fe, ¿no? O sea, hay una emoción, una alegría, pero cuando sientes que se van, ¿no? Y que dejan a Dios, eso es terrible, ¿no? Eso es terrible, y yo creo que eso fue la mayor prueba, ¿no? O reto que he pasado en mi fe, pero que siento que ha dado un fruto muy hermoso, y veo a Carol bien unida a Dios, que ama a Dios, que quiere servirlo, o sea, de verdad, o sea, con todo su corazón, y eso pues me tiene bien agradecida con Dios. Ay, gracias, y a mí me da mucha alegría verla, ¿no? Que lo superó, y gracias por compartirlo, porque seguro que sí le va a ayudar a muchos padres, Lina. Y otra pregunta es, ¿qué es lo que más te maravilla de Dios? Hay un salmo, el Salmo 103, en su versículo 8, que dice que Dios es misericordioso y clemente, que es lento para la ira y grande en misericordia. Y yo creo que eso es lo que más me maravilla de Dios, o sea, lo bondadoso que Él es. Como dice Lamentaciones, que cada mañana se renueva su bondad y su misericordia. Y la verdad, yo cada que me despierto, esa es mi primera oración a Dios, agradecerle su misericordia y su bondad, porque yo la necesito mucho, Estíbaliz. O sea, yo siento que soy alguien que se equivoca, soy alguien que peca, soy alguien que puede dañar a otros, y yo necesito esa misericordia de Dios y esa bondad y la fidelidad. O sea, la fidelidad de Dios, sin duda. O sea, yo sé que Dios es soberano, y cuando nosotros pedimos algo a Dios, de acuerdo a sus promesas, pues Dios siempre responde, ¿no? Siempre, aunque su respuesta no sea lo que nosotros queremos a veces, pero Dios siempre responde, y Él es fiel a lo que Él promete, y eso es algo que me maravilla de Él y me hace amarlo. Ay, ¿y cómo fue que llegaste a la iglesia y cómo fue que llegaste a ser ministro de tiempo completo? Fíjate que, bueno, a mí me invitó a la iglesia mi hermano Alejandro Miranda. Él es ministro para la iglesia ahora en Querétaro. Él llegó en el año 91. Nosotros, desde muy pequeños, acudimos a una iglesia evangélica. Entonces, cuando mi hermano llega a la fe, para mí fue algo que me llamó mucho la atención. Y él y yo éramos y somos muy cercanos, ¿no? De los 5 hermanos que tengo, o sea, el más cercano, porque nos llevamos muy poco en edad, es mi hermano Ale. Entonces siempre como que jalábamos para todos lados, ¿no? Y bueno, él se bautiza en el 91, y durante 4 años él me estuvo invitando a la iglesia. Yo venía a la iglesia y las hermanas se acercaban a quererme invitar a estudiar la Biblia, y yo, no, ¿a mí qué me van a enseñar? O sea, si yo me sé, era súper orgullosa, ¿no? Yo me sé la Biblia al derecho y al revés, o sea, ¿qué me van a enseñar? Y yo nunca di oportunidad, pero en el 95... A principios del 95, mi hermano Alejandro pasa por una situación bien difícil, que yo honestamente pensaba, él va a dejar la fe, él se va a ir de esa iglesia, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que pues no, y yo, sabes que mi corazón se vio muy confrontado, porque yo pude ver cuánto amor Alejandro le tenía a Dios. Yo dije, para mí, yo digo que amo a Dios, pero yo no estaría dispuesta a pasar por algo como lo que él está pasando, ¿no? Me confrontó mucho. En marzo de ese año, mi hermano me invita a la conferencia de mujeres. Yo voy a la conferencia de mujeres, escucho la clase, todo, las hermanas hablan conmigo, y yo me fui de ahí sin querer estudiar la Biblia, ¿no? A pesar de lo que había visto, pero sin querer estudiar la Biblia, y bien orgullosa. Me fui, y bueno, después en julio o a finales de junio, no recuerdo bien, la iglesia se reúne por primera vez en el Juan de la Barrera. Y mi hermano me vuelve a invitar para que yo vaya al Juan de la Barrera, pero entre marzo y esa fecha, o sea, yo siento que Dios, o sea, me dijo, esta eres tú. Tal vez no tan claro, pero me hizo ver de lo que yo era capaz de hacer sin Dios. Entonces, yo voy a esa conferencia, termina
la clase y la colíder de mi hermano, Dolores Torres, me dice que sí quiero estudiar la Biblia y yo le digo que sí quiero estudiar la Biblia, ¿no? Y empiezo a estudiar la Biblia y la verdad es que para mí todo el proceso para que yo aceptara estudiar, pues fue una guerra de egos por pensar que yo estaba bien, por pensar que yo estoy bien con Dios, porque yo voy a una iglesia, porque por mucho tiempo y por todo lo que tú quieras y gustes y mandes, ¿no? O sea, sí siento que fue una guerra de orgullo, ¿no? De reconocer, de no querer reconocer que yo estaba mal. Pero cuando se sientan a estudiar conmigo la Biblia y me abren las escrituras, Estíbaliz, para mí fue como si se me cayeran unas escamas de los ojos. Muchas de ellas yo las conocía, pero yo dije, ¿por qué nunca las entendí así? ¿Por qué nunca lo vi así? Yo sé que Dios utilizó a las hermanas para hablar, ¿no? Y su palabra, o sea, que llegó hasta lo más profundo de mi corazón. Y por primera vez, o sea, yo pude como reconocer quién era. O sea, yo cuento que me pude ver a un espejo, ¿no? Y ver realmente lo que Dios pensaba de mí. Y lo que yo vi no me gustó, o sea, nada, ¿no? Y de verdad que yo quería a Dios en mi vida, yo quería un compromiso, yo quería una vida diferente. Avancé en los estudios, me tardé un mes para poderme bautizar. Bueno, en aquellos tiempos era mucho tiempo, ¿no? Para poderse bautizar y me bautizo, ¿no? Y estaba yo muy contenta, muy feliz. Pero quiero platicarte algo que sucedió después. Después de un mes de bautizada, tuvimos un evento en la Ciudad de México que fue el Festival de las Américas. Entonces después de que terminó el festival, mi hermano me invitó a comer. Nos fuimos a comer y él me empezó a contar algo que yo no sabía. Me dijo que fue elegido como candidato para ir a la misión a Honduras. Cuando él se enteró de eso, me dice que él pensó, yo no sé si yo voy a regresar algún día a la Ciudad de México. ¿Y mi familia? Nadie está en la iglesia. Entonces dijo, yo quiero orar por alguien. Y me dijo que empezó a orar por mí, y que le pedía mucho a Dios que me ayudara a ver lo vacía que estaba, ¿no? Lo necesitaba de un propósito así en mi vida. Y eso él nunca me lo contó hasta ese día. Y él nunca había escuchado de mí. Que antes de que yo recibiera esa invitación de venir al Juan de la Barrera, yo me había estado sintiendo así. O sea, de ponerme a llorar en mi casa y de decirle a Dios, o sea, esto es lo que tú quieres para mí. Y me conmovió muchísimo, muchísimo, y pienso como, qué importante es hacer ese tipo de oraciones, ¿no? Y me conmueve mucho saber que Dios escuchó a mi hermano, que produjo eso en mi corazón y que, o sea, pude llegar a la fe. Eso, la verdad, lo agradezco muchísimo. ¿Cómo llegué a ser ministro? Y bueno, recuerdo que después de unos meses de que yo llegué a la iglesia, yo decía, me preguntaban, ¿en qué quieres servir? Y yo decía, mira, con que esté aquí. O sea, yo me doy por bien servida, ¿no? Por poder estar aquí, por disfrutar de todo esto que estoy viendo y viviendo, ¿no? Pero sí me acuerdo que le dije después a Dios, como una promesa que le hice, Dios, donde quiera que tú quieras que yo vaya, yo voy a ir, ¿no? Donde quiera que quieras que yo sirva, yo voy a servir, o sea, quiero hacerlo. Y les digo que Dios me tomó en serio, ¿no? La palabra, porque después de un tiempo me mandaron a otra región, es diferente a la que yo llegué, con el deseo de poderme como entrenar, ¿verdad? Para poder ser ministro. En aquel entonces había muchos ministros o hermanos que servían como ministros, pero no dirigiendo directamente la región, sino a veces como apoyo, ¿no? Entonces en un principio esa era como la visión, de que yo pudiera apoyar siendo ministro. Entonces me empezaron a preparar y todo, pero después no se dio, no pasó y eso entristeció un poco mi corazón, pero después fue como, Dios, o sea, te tengo a ti y eso es lo más importante. O sea, si no puedo a lo mejor servir de esa manera, o sea, no hay problema, ¿no? Pasó un poquito más de tiempo. Para esos momentos, pues yo me empiezo a enamorar de Andoreni. Dios bendito permitió que él también se enamorara de mí. Andoreni ya era un ministro. Entonces soñaron porque pudiera dirigir con él. No sé, al mes de que nosotros nos hicimos novios, yo me voy a dirigir con él Uninorte,
que en ese entonces eran las universidades, todas las universidades del norte, y estuvimos ahí como dos o tres años dirigiendo, del 98 al 2001 estuvimos ahí en Uninorte, y así fue como empecé a dirigir, ¿no? A hacer como que mis pininos ahí con él, y la verdad para mí él fue un súper gran apoyo porque pues él ya tenía 2 años más de ser ministro, ¿no? Pero así fue como empecé a servir. Tenemos juntos, o sea, yo no he tenido ningún otro líder, otro ministro como mi líder dirigiendo más que mi esposo. Empecé con él a ser ministro de tiempo completo. Ay, Lina, pues me conmovió mucho lo que nos dices, ¿no? De cómo reconociste ante Dios quién eras, ¿no? Y yo creo que es lo que Dios quiere de toda la humanidad, ¿no? De saber exactamente cómo nos ve Él, y me maravilló lo que nos compartiste, muchas gracias. Y pues el equipo que has hecho con tu esposo en el liderazgo también, que nos digas qué te ha funcionado con él y bueno, los mayores retos en el liderazgo también y qué has aprendido. Hemos estado como sirviendo en diferentes iglesias, porque hemos estado sirviendo en la provincia y también en la Ciudad de México, ¿no? Y creo que el primer reto que llegó a nuestra vida como líderes fue como dejan la Ciudad de México y se van a Ciudad Juárez. Yo estaba embarazada de 7 meses y para mí fue así como un shock, ¿no? Porque tú haces tus planes, ¿no? De que la abuelita va a estar, los primos, los tíos, la familia cercana y pues, ¿no? Te vas a ir a un lugar a donde pues no conoces a nadie, pero sabes, la iglesia es la familia. Donde quiera que vayas, tú te vas a sentir bien recibida y la verdad los hermanos increíbles, ¿no? Pero sí fue como un primer reto. Vas a servir a donde te llaman a servir, ¿no? Vas para allá. Entonces, bueno, eso y cada uno de esos movimientos, realmente no hemos estado tanto tiempo en una misma región, más que cuando tuvimos la oportunidad de servir en Venustiano Carranza, que estuvimos 11 años. Pero el hecho de las demás, que fueron de verdad que muy, muy poco tiempo, nos enfrentamos al reto de ya tienes unas relaciones, ¿no? Ya has hecho algo y adiós, ¿no? Porque ahora me tengo que ir a otro lado y otra vez volver a empezar y otra vez a volver a empezar. Hemos llegado, por ejemplo, en 2 ocasiones a dirigir en 2 regiones donde la situación cuando hemos llegado ha sido retante y ha sido difícil, ¿no? Creo que el reto más grande ha sido, en verdad, seguir confiando en Dios, de que Dios sabe por qué, que Dios tiene sus planes, pero también algo que yo creo que es un reto muy grande, Estíbaliz, es después de tanto tiempo de servicio, cuidar nuestras motivaciones, del por qué hacemos las cosas. El cuidar que sigamos haciéndolo por Dios y no para obtener algo o no para agradar a los hombres, ¿no? Yo creo que eso es algo bien, es una línea delgada, ¿no? Que tenemos que como cuidar. Yo te diría que principalmente eso, nuestra dependencia, ¿no? Totalmente en Dios, ¿no? Porque de eso también pues depende mucho de lo que haces abajo, cuánto tú estás de verdad dependiendo en Dios para poder ayudar, ¿no? A los hermanos y no todo en el liderazgo es wow. ¿No? O sea, no crean que siempre estamos en el tope, o sea, a veces estamos abajo, ¿no? A veces se puede sentir soledad, ¿no? Porque a veces no con todo el mundo puedes compartir, o sea, lo que estás sintiendo, ¿no? Por cuidar corazones, lo que sea, pero sí creo que necesitamos ese lugar seguro con Dios de ir y depender de Él, y eso es lo que yo creo que he aprendido, ¿no? En todo este tiempo, en este caminar de 26 años, porque tengo 26 años siendo ministro, y pues es lo que podría compartirte. Pues muy buen punto, Lina, eso de dependencia, ¿no? Total de Dios en este cargo, ¿no? Porque al final Dios les encarga la iglesia y pues esa dependencia. ¿Y tu familia, Lina? ¿Cómo formaste tu familia? ¿Qué significa para ti, tu esposo, tus hijos, el formar una familia? Es una gran bendición, Estíbaliz, es una gran bendición. Fíjate que me pasó algo muy chistoso cuando una hermana me preguntó quién era mi enfoque, ¿no? Yo dije que mi enfoque era Andoreni, pero realmente no conocía tanto a Andoreni, o sea, me agradaba, ¿no? Es alguien que me gusta mucho y ella me pregunta, así cuando yo le contesto eso, ella me pregunta, oye, ¿tú estarías dispuesta a casarte con él? Y yo le digo, sí, y ella me contesta, me dice, qué loca, le digo, pues más loca tú, porque tú eres la que me estás preguntando, y luego me dice, no, en serio,
¿tú te casarías con él? Y le digo, sí, sí me casaría con él. A ver, dime por qué te casarías con él. Bueno, yo sabía que Andoren era un ministro. Y en ese entonces mi hermano Alejandro también era ministro. Yo veía la entrega de mi hermano, yo veía el amor de mi hermano hacia Dios. Entonces yo lo relacioné, yo dije, si mi hermano es así, yo creo que él también, o sea, si es un ministro, debe amar a Dios. Y si él ama a Dios, por supuesto que me va a amar a mí y yo pues me voy a sentir segura, ¿no? Después de esa plática, o sea, pasaron 2 años y yo ya estaba casada con Andoren, ¿no? Muy, muy especial. Yo me siento muy agradecida porque siento que es el hombre correcto para mí, para mi vida. Como te decía, siempre me ha apoyado, siempre yo lo he admirado. Para mí él es alguien que es tan generoso en la relación. Siento que es alguien muy, muy humilde. O sea, yo siento que a veces se me hace difícil a mí pedir perdón, o sea, cuando la riego. Y él es alguien que siempre toma la delantera, ¿no? Y eso a mí me ha quebrantado, me ha ayudado, ¿no? A quererlo imitar, ¿no? Es algo que he aprendido de él, pero él es muy paciente conmigo, muy generoso, muy amoroso, siempre cuando yo abro mi corazón con él de cómo me siento, ¿no? Siento que él es mucho más fuerte en sus emociones que yo, ¿no? Yo a veces estoy así, ya viene él y me apapacha y me ayuda a ver lo que yo no alcanzo a ver, ¿no? Él es muy positivo y yo necesito eso en mi vida, ¿no? Alguien así positivo. Y de verdad yo estoy muy, muy agradecida con Dios por tenerlo en mi vida. Y de mis hijos, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, estoy muy contenta porque, pues, 2 de ellos, pues, han decidido, ¿no? Estar con Dios. Gael y Carol son discípulos. Y Kaeri, bueno, aunque él no ha decidido, él viene constante a la iglesia. Yo sé que Dios va a tener su tiempo para él, ¿no? Y yo me siento contenta de que hay esperanza para sus vidas y de que si ellos permanecen al lado de Dios, o sea, yo sé que Dios los va a bendecir, Dios los va a ayudar y me siento contenta de que están con Dios, ¿no? Eso yo te podría decir, son jóvenes sanos, jóvenes estudiosos, listos, que aman a Dios, es Galo, Carol, o sea, yo los veo que se esfuerzan, no son perfectos, se equivocan, hacen cosas que a veces no están bien, pero los veo con ese deseo de agradar a Dios. Estamos juntas en la región Coyoacán, yo ahí te conocí. ¿Cuándo llegaste a la región? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué opinas, no, de la región? Fíjate que, bueno, tenemos 1 año de estar dirigiendo ahora Coyoacán. Llegamos en un momento un poco difícil para la región, pero, ¿sabes? Poco a poco creo que hemos ido conociendo más profundamente a los hermanos y sintiendo su corazón. Yo veo a hermanos que tienen mucho tiempo en la fe, hermanos con los que coincidí cuando yo llegué también a la fe, ¿no? Porque yo me convertí en lo que antes era la región sur, cuando solamente había sur, norte, oriente y central. Entonces ahí en Coyoacán hay varios hermanos que yo conocí en aquel entonces, ¿no? Por ejemplo, me reencontré con Paula. Yo sé que Paula por mucho tiempo, Paula Rodríguez, estuvo orando por su esposo para que él llegara a la fe, ¿no? Y ahora pues tengo el gozo de poder estar con los dos en la región, con Paula y con Germán, y eso es increíble. Fue como un reencuentro ahí con ellos. También, por ejemplo, hay un hermano que a mí me súper encanta, ¿no? Que es Porfirio Garcés. Él es un hermano increíble porque ya es un hermano de la tercera edad y junto con su esposa ellos dirigen el ministerio de Santa Cena. Pero Porfirio es la alegría andando y cada persona que llega, cada persona que él lo abraza, ¿no? Ya le está haciendo la plática, ya está dándole como la bienvenida. O sea, él es muy jovial, él es muy cordial y yo no había tenido la oportunidad de conocer su testimonio, pero hace poco en el Día del Padre, él y su hijo Carlos Garcés dieron su testimonio y yo me quedé asombrada. Yo dije, no puede ser, de Porfirio del que me están hablando es totalmente diferente al Porfirio que yo veo cada domingo, ¿no? Y yo veo la gran obra que Dios ha hecho en él, junto también con él, pues son pastores para la región. Me siento muy agradecida de estar ahí, de lo que estamos viviendo. Hay un increíble ministerio universitario, ¿no? Ya viene también con un buen empuje los jóvenes y ahora también se están animando los prejóvenes. Yo creo que Dios está poniendo cada cosa nuevamente en su lugar. Siento que la región estaba
estaba lastimada, la región estaba herida, pero Dios ha ido sanando los corazones y Dios ha ido como trabajando en esa unidad. Y yo me siento muy feliz de eso porque es Dios. Es Dios quien lo está haciendo y queremos soñar por más cosas que se vean en la región, que Dios obre, pues más familias que puedan integrarse también. Es nuestro sueño. Muy agradecidos de verdad por todas las bondades que Dios nos ha dado. Y también comentarles, fíjense que en esta semana pasada recibimos una noticia que esto... Creo que ya lo sabes, Estíbaliz, o no sé si lo sepas, pero hay una hermana en Los Solteros, en nuestra región, que su hermano es discípulo en Los Ángeles. Y su hermano rentó una casa en Coyoacán y la puso a disposición de la región. Es una gran bendición, o sea, nosotros nos quedamos como, wow, qué corazón de este hermano, ¿no? Que abre ese espacio para lo que se necesita. Entonces, de verdad que yo digo, Dios, eso solamente tú lo haces y... en el corazón de Coyoacán, ¿no? Entonces queremos pues trabajar, ¿no? Para Dios y agradecer todas sus bondades, ¿no? Pero estamos muy contentos, Sandoren y yo, de estar ahí en Coyoacán, reencontrarnos con amigos queridos en Coyoacán. Gracias, Lina. Sí me consta que esa casa está abierta, ¿no? Para los discípulos. Así es. Y estudios y todo. Ah, qué maravilloso, Lina. Finalmente, lo que tú quieras agregar, algún mensaje para las hermanas. Solamente recordar a nuestras hermanas que tenemos una carrera por delante, que nuestra meta todavía está lejana, ¿no? Y que no debemos de dejar de pelear por permanecer al lado de Dios, ¿no? La semana hablaba con una hermana y le decía, tenemos que tener siempre nuestra lámpara llena de aceite y encendida y preparada, porque no sabemos cuándo Dios llega, ¿no? Hay cosas que nos pueden distraer, hay cosas que nos pueden desanimar, hay cosas que nos pueden tirar, pero yo lo que les diría a mis hermanas es que puedan permanecer al lado de Dios, que pongan su mirada pues en el cielo, ¿no? Y que no desperdiciemos esta salvación que Dios nos ha dado, ¿no? Esta bendición tan grande de poder estar a su lado y disfrutar de una vida diferente y una vida por la eternidad. Ay, pues muchas gracias, Lina, de verdad que me encantó conocerte mejor, saber de ti, de tu testimonio, me ayuda y estoy segura que a todas las hermanas también. Y pues las invitamos a seguir en esta sección de entrevistas donde estamos conociendo más a fondo a las líderes, a los ministros que dirigen en la Ciudad de México. Hasta pronto.